Gloria a Dios, este es el día de adoración a Dios. Y venimos a adorar al Señor, a glorificar su nombre, a escuchar palabra del Señor. Se pueden sentar, gloria a Jesús, aleluya. Yo sé que van a estar en reverencia. Gloria a Jesús para siempre. Y gloria a Dios, oramos al final por los hermanos que tienen necesidad, por los hermanos que están enfermos, ¿verdad? Por nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Que con esta fialdra siempre nos dan flu. Gloria a Dios, pero saludos a cada uno de ustedes. Le agradezco su estadía aquí, a que vengan aquí a adorar al Señor y a los hermanos que nos ven a través de las redes también, que lo ven ¿verdad? Todos los domingos. Le pido que si pueden perseverar en una iglesia, vayan a una iglesia. Si están cerquita, pues los invitamos aquí a su iglesia, Aposento Alto Ministry, con el pastor Héctor y Nisa Fontare, con estos servidores, aleluya, y los demás hermanos que están aquí con mucho ánimo de adorar al Señor. Gloria a Dios para siempre. Así que comenzamos con un tema que para mí es un tema muy especial, un tema que yo entiendo que está muy abandonado, muy menospreciado no por el mundo, sino por aquellos que se declaran adoradores de Dios. Claro, no todos, ¿verdad? Son así. Estoy hablando por mi experiencia, ¿verdad? Por lo que yo percibo y por lo que percibe aquellos que alaban y glorifican al Señor en espíritu y en verdad. Gloria a Dios que estamos aquí para estimularlo. Estamos aquí para desatar, aleluya, toda malicia espiritual, toda carga, toda preocupación. Gloria a Dios, de tal manera que cuando el pueblo recibe, ¿verdad? Un mensaje especial, lo entiende y pueden seguir hacia adelante. Porque, ¿verdad? En última instancia, es uno y Dios. La salvación es individual. La responsabilidad individual. Gloria a Dios. Oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, Lord, por we give esta you thanks palabra for this word que va a ser, Dios mío, Señor, predicada. that we're going to preach today. Permite, Dios mío, que corra y sea glorificada. Allow us for it to flow and Que be desate, glorified, Dios mío, Señor, cualquier mal pensamiento, that it may take out whatever bad thought, cualquier preocupación, cualquier carga whatever worry, whatever burden, que los aguanta, Dios mío, let it be held, y que no pueden seguir hacia adelante caminando, so they can keep pushing forward para and que walking, sienta, Dios mío, liberación so they can feel the freedom, de toda opresión del enemigo whatever oppression of the y enemy, que anden en victoria. and so they can continue En in el nombre de victory. Jesús. In Jesus' name, Amén, Señor. amen. Gloria a Dios. Glory be to God. Y quiero hablar de la presencia de Dios. I want to speak about the presence of God. Que la presencia de Dios esté contigo. May God's presence be with you. Es pregunta que cada uno de nosotros That's a question that each and every one of nos us tenemos que hacer. need to ask ourselves. ¿Está la presencia de Dios conmigo? Is the presence of God with me? Una pregunta legítima, It's a legitimate question. que no es para menospreciar a nadie It's not to undermine anyone y verlo como más pequeño que uno. or make them feel little than the other. Pequeño o grande en el Señor, Little or big in the Lord. es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. It's a question that we need to ask ourselves all the time. ¿Dónde está la presencia de Dios Where is the en mi presence vida? of the Lord in my life? Presencia. Presence. Dice que Dios está en todo lugar. The Lord is in all places. Ese es un tipo de presencia. That's a type of presence. Pero no estoy hablando de esa But presencia. I'm not speaking about that type of Estoy presence. hablando de la Shekinah de Dios. I'm talking about the Shekinah of God. Fíjate que es una presencia personal It's a personal presence donde la manifestación del Espíritu Santo where the manifestation of the Holy Ghost está en tu vida, is in your life, en la vida de la iglesia, in the life of the church, de una manera notable, in a noticeable way, en favor de la iglesia, en favor del adorador, in favor of the worshiper, que es totalmente diferente. which is in a very distinct and different way. Vivimos en un mundo lleno de fe, We live in a world full of faith, pero no de fe de convicción, not only of faith but of conviction. es fe de creencia.
It's just faith of belief. Que yo creo algo. Oh, I believe in Yo something. tengo ese tipo de fe. I have that type of faith. Tengo una espiritualidad, dicen la gente. I have a spirituality. Pero some people say. presencia But presence de Dios, of God, como en el Antiguo y el Nuevo Testamento, like in the Old and New Testament, y en la iglesia mística de Cristo de hoy en día, and in the mystical church of en la nowadays, verdadera iglesia es otra cosa. the true church is a different. Tenemos religión, We have religion. tenemos líderes, We have leadership. hay dones There's spiritual gifts y talento. and talents. Hay gente que hablan de una manera tremenda And there's people that speak in a powerful y mighty way. agrupaciones que impactan el mundo. And there's a lot of worship teams that impact the world. Pero mi pregunta es, But my question ¿habrá presencia? is there presence? ¿Habrá presencia? Is there presence? Para la gente, nosotros pentecostales, For us Pentecostals, nosotros presencia es for us presence is que hablemos en lengua, that we speak in other tongues, que dancemos en el Espíritu, that we dance in the Holy que Ghost, se manifiesten los dones. that the spiritual gifts are manifested. Y eso es parte de la presencia. And that's part of the presence. Pero yo estoy hablando de una presencia que But tiene que ver con nuestra conducta, But I'm talking about the presence that has to do with our conduct, con nuestro sentir con el Señor, with our feelings of the Lord, nuestro carácter con el with our Señor, character with the Lord, que es algo totalmente diferente. which is something completely different. Donde en nuestra casa, en nuestro trabajo, It's where in our homes, and en nuestra our vida jobs, diaria, in our daily lives, nos dejamos dirigir por esa we presencia allow ourselves to be directed by en this presence beneficio nuestro in our own benefit y el beneficio de la gente que nos rodea. and to the benefit of those who surround us. Y una presencia que nos ayuda en las batallas de la vida, It's the presence that helps us during the battles of our lives, que es totalmente diferente. which is completely different. La presencia no es solo The, una manifestación literal de Dios, the presence is not alone, it's a literal presence. ¿verdad? Como la Shekinah de Dios bajaba con humo encima del tabernáculo. It's like the Shekinah of God that like came down like a smoke. En over ese the sentido, temple. literalmente, que tú la ves. This is in the literal sense that you see it. Pero hay una presencia que tiene que ver con el cuerpo tuyo individual. There's a presence that we literally speak about when it comes to the physical body Que te llena, that fills you, que llena tu alma that espiritual. fills your whole beings, your spiritual being, ¿Verdad? El hombre interior que no se ve. the interior of the human body that we don't see. ¿Verdad? Al hombre intelectual, al hombre que tiene alma, The man that has a soul, a man that una has emoción, intellect, an emotion, que cuando esa presencia está ahí, that when that presence is there, en el momento del caos, in the moment of chaos, tú sabes que Dios está ahí. you know that the Lord is there. No le puedes explicar, You can't explain it, pero como tú sabes que Dios está ahí, esa presencia está ahí, but since you know that presence is there, porque la siente, porque lo 'cause you percibe, feel it, because you perceive it, porque ve que en cada paso de tu vida, because you see that in every step in your life, el Señor te levanta. the Lord lifts you up, Y cuando tropiezas, Él te levanta. and when you fall over, He lifts Cuando you estás up. deprimido, después te viene el gozo. Then when you're depressed, the joy starts to come in your life. Entonces te das cuenta que la presencia del Señor está contigo. That's when you notice that the presence of God is with you. Cuando no sientes esa presencia de esa manera, When you feel the presence of God in that way, significa que tú estás con otra presencia. that means that you're with another presence. Porque tú tienes libre albedrío. Because that means you have free will. Tú tomas tus propias decisiones. That means you make your own decisions. En tiempo te vas a dar cuenta, Time and time, you'll notice ¿verdad? Con la experiencia, with experience altas y bajas, your ups and your downs. cuando tú sientes que Dios está lejos When you feel like God is far away from y you, Dios a veces está lejos. and sometimes God is far away from En you. ese sentido, In that sense, no es porque Él quiere estar lejos, it's not because He wants to be far from you. porque tú lo alejaste. Is because you have pushed yourself further away Por from lo que Him. decidimos, como pensamos, Because of what you've decided, or nuestro what you've thought, comportamiento, of your behavior, nuestra actitud hacia Dios. your attitude towards the Lord. Yo no sé cuántos aquí se han enamorado. I don't know how many of you have fallen in Todos love nos hemos here. enamorado.
all of us here o should have estamos fallen in love. enamorados. Or maybe we are in love, Aquellos que estamos casados. especially those here that are married. ¿Cómo tú tratas a tu pareja How do you treat your en el amor? partner in love? ¿Verdad? Le da besitos, You give him kisses, le da abrazos, you give him hugs, palabras tiernas, palabras tiernas. you say sweet words. Si pelean, después se contentan. If you fight, then you are happy. Tienes una relación con esa persona a cual tú amas. You have a relationship with the person that you love. No es lo mismo tu pareja que o la vecina. It's not the same your partner than the neighbor. ¿Verdad? Totalmente diferente. It's completely different. Similar así es el amor tuyo. It's that's how similar your relationship is with Lo the único que es algo más poderoso y mayor. except that it's much stronger and powerful. Porque a nuestra pareja nosotros podemos tener desacuerdo y no nos interesa. With our partners, we can have some disagreements, and Yo hago lo que me dé la gana, dicen algunos. some say, "Oh, I'll do whatever I want." Pero con Dios y su presencia, But with God in His presence, cuando tú quieres contradecir la presencia de Dios, you want to contradict the presence of God. por más mínimo que sea, No matter how minimum te it vas a may be, meter en problemas. you're going to have an issue Porque Dios ve toda. because God knows everything. Él omnisciente y He's omnipotente. omniscient and El creador del omnipotent. cielo y la tierra. He's the creator of heaven and earth. ¿Cómo le vamos a decir? How are we going to contradict Him? Con los seres humanos nos podemos contradecir un poco. With human beings, we can Porque tenemos ideas, because we have ideas, pero no con la presencia del Señor. but not with the presence of God. Algo triste es How it's really sad si tú no sigues la presencia de Dios. if you don't follow the presence of God. Estoy hablando más allá que los dones, I'm speaking much further than the spiritual gifts. ¿verdad? Si no hay presencia, tú no tienes vida. If there's no presence, you have no life. No vale la pena vivir. There's no reason to live Porque la presencia de Dios ama because the presence of God loves sin límite. without limits. Éxodo 33, de 14 al 15, que ahí se lee. Exodus chapter 33, 14 and 15 says, "And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto them, If thy presence go not with me, carry us not up hence." Amén. Dice, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. No nos saque de aquí. Dios llama, Dios redime y Dios transforma. God calls, redeems, transforms. Comisiona, te da un propósito en la and he vida. commissions. He gives you a purpose in life. Lo hizo lo mismo con el pueblo de Israel. He did the same with the nation of Israel. Cuando Él te llama y tú te conviertes a Él, When he calls you and you give your life to him, comienza un proceso de transformación. a process of transformation happens. Y después que esa transformación se completa, And once that transformation is complete, en muchas ocasiones te envía como evangelista, como pastor, in como some misionero, occasion, he sends you out like an evangelist or a missionary or as a leader por su presencia. to his presence. Jesús es tu Salvador Jesus is your Savior. y cuando tú tienes el fruto del Espíritu y da fruto, And when you have the fruit of the Spirit and you give fruit, que debería ser obediente a Él you should be obedient to him en todas las cosas, in all things y se va la tontería and forget about the nonsense. y el niño en Cristo se va desapareciendo And the little in Christ y uno va starts to disappear. creciendo en el Señor poco a And poco starts to grow more and more in the porque es un Lord, proceso, because it's a process. pero siempre hay un niño en uno. There's always a child in one. Siempre hay So, un niño. A mí no there's importa quién always a sea. child, who you are. En lo positivo o lo negativo, siempre en nuestra the vida hay un positive, niño. Or in the negative, there's always a child left behind. Tengo que declarar esto I have to declare this. para que lo que me escuche no entienda de que estoy muy fuerte. To those that are listening, understand that I'm not trying to be too tough. Quiero ser lo más objetivo posible I'm trying to be as objective
as possible, porque entiendo que yo tengo que predicar algo que ayude. because I know that I have to preach something that helps. A veces gusta, a veces no gusta. Sometimes we'll like it, sometimes we don't. Prometió estar con la iglesia suya. He wants to be with your church, Estuvo con Moisés y así estuvo con la iglesia. just like he was with Moses. He is with his church. Cristo dijo, te enviaré a otro consolador. Esa es la presencia. He says, "I'll send you another counselor." Por el And that's Espíritu his Santo. presence. También Cristo Through the dijo, yo Holy estaré Ghost. con vosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. And the Lord also said, "I will be with you all the days of your life until the end." Yo no puedo estar con los hermanos aquí hasta el fin del mundo. I can't be here with each and every one of you. Al until menos the que end of no nos earth, muramos de viejos aquí. unless we all die here of old age. Y yo muera de 150 años. And I die of like 200 years of Yo age. tengo limitaciones. I have my limitations. Pero la presencia del Señor es eterno, But the presence of God is eternal ilimitado. and limited. Y mira lo profundo de tu corazón y tu vida. Without limitations. And he looks profoundness of your life. Conoce tu pasado y tu futuro. And he knows your past and he knows your future. Desde que estaba en el vientre de tu madre, Él te Since you conoció were in the womb of your mom, y te ha llamado a ti, and he called you como llamó a Jeremías, like he called Jeremiah para predicarle a las naciones. to preach to all nations. Un trabajo, ¿verdad? A very hard and difficult job, don't you think? Claramente la Biblia dice a través de Jesús, Clearly, the Bible says through Jesus, si tú no tienes propósito if you don't have purpose o no encuentras el propósito de Dios en tu vida, and you don't find that purpose of y God in ya your tú life, llevas mucho tiempo en el Evangelio, and you have a lot of years in the, No in eres the nuevo. way of the Lord, and you're not new, hay un problema. then Porque Dios, el Dios que yo conozco, because the Lord that I te fear, salva, it saves you, te levanta, it lifts you up, te transforma it transforms you, y te comisiona and it commissions y you. te da propósito. Él no falla en eso porque la And he will presencia de never Dios fail in that está con tú. because the presence of God is with you. Así que no hay negligencia ni abandono de parte de Dios. So that there is no negligence or abandonment from Él God. te equipa, te da dones, te da talento. He equips you, he gives you spiritual gifts, and he gives you talents. Tú los desarrollas, You start to develop them, tú coges valentía you start to develop courage, y comienzas a ser un santo and you start to be a holy person. para que el santo de Israel te diga a ti lo que tengas que So that hacer. the holy person of Israel can tell you what you have Porque to do. Él te da poder, te empodera Because he gives you power and he empowers you para que sea quien tú tengas que ser. so that you can be who you have to be. Así que Él va contigo paso a paso So he goes with you every step of the way porque Él te ama. because he loves you. Si Él te ama, If he loves you, la relación es de padre a hijo. his relationship is from father to son. Él no te está dando un comando. He's not giving you a commandment. Yo soy tu Dios y tú eres mi servidor, mi Oh, sirviente. I am your God and you are my servant. Él lo hace como padre e hijo. He does it as a father to his child. Y estableció una relación contigo a través And de he Jesucristo su hijo. established a relationship with you through Jesus Christ, his son. Para eso Dios prometió al Espíritu Santo That's why the Lord promised the Holy desde el Antiguo Spirit Testamento from the Old Testament y en el Nuevo and Testamento. the New Testament. El libro de Joel, en el capítulo 2, From Joel chapter 2. derramaré mi espíritu en toda carne. I will pour out my spirit through all flesh. Y ya usted sabe lo que dice la palabra de Dios, And you know what the word of God says los dones espirituales about the spiritual gifts en los últimos días in the end of time para anunciar el reino. to announce the kingdom. Se cumple en Hechos capítulo 2 con la iglesia And then it fulfills en el itself día de in Pentecostés Acts chapter 2 in the day of Pentecost. para que vaya entendiendo la presencia de so Dios. that you go in and you understand the presence of God. Y por eso Jesucristo le dijo a la iglesia That's why Jesus Christ said to the church, que vayan predicando de ciudad en ciudad go preaching from city to city hasta el del mundo, to the ends of the earth, porque ese es tu propósito. because that is your purpose. Y en esa travesía And
throughout that path, Correct. ¿Ve? Por esa travesía, por ese camino, throughout that way, Dios no te va a decir todos los detalles, He's not going to tell you all the details, pero la presencia está contigo but His presence is y with te you. guiará a toda verdad y a toda And justicia. it will take you through all truth and all justice. Y eso es lo importante. That's the most important Si thing. te dice todos los detalles, If He tells you all the details, tú no vas a ir, you're not going to go. ni yo voy a ir tampoco, And I'm not going to go either, porque hay mucho desprecio en este camino. because there's a lot of Rejection. rejection in this way. in Hay this mucho path. odio en este There's a camino. lot of hatred in this path. Hay mucha gente que quiere el mal There's de a la lot- iglesia, del cristiano. There's a lot of people who want the worst for the Christians. for the Pablo ya church. sabía lo que le esperaba. Paul already knew what was going to happen. Prisiones y ataques. Prisons and attacks. ¿Y quién quiere ser atacado? And who wants to be attacked? ¿Quién quiere ir preso? Who wants to be in Por el prison evangelio de Cristo. because of the Pero cuando word of God? entendemos el But evangelio when we understand the word y disfrutamos de esa presencia, and we enjoy a presence, lo vamos a hacer. we're going to do it. En el nombre poderoso de Jesús, da un aplauso al Señor. In the name of Jesus, let's give a round of applause to the Lord. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, hay un caso bien excepcional con el profeta Samuel. there's an exceptional process with the prophet Profeta Samuel, The prophet Samuel, que es como si fuera Elías, he was just like porque la gente Elijah. habla de Elías, el profeta, Moisés, y también está Samuel. We'll talk about Moses and Elijah, but we also have Que tú Samuel. sabes cómo nació el asunto de Samuel y Ana. We all know how Samuel was birthed. No había visión, no había palabra de Dios, no There había was profecía, no vision, there was no prophecy, había un silencio, no había presencia de there Dios, was a silence, there was no presence of God hasta que Dios levantó a Samuel. until the Lord lifted up Samuel. Llegó un momento dado que el pueblo de Israel tenían jueces, There was a moment in time where the nation of Israel just had no judges. reyes, They had no kings que eran profetas también, that were prophets as well. que Dios los usaba. They would use them. Samuel es profeta y es sacerdote, He was Samuel was a prophet, but also he was a priest. pero los judíos, los israelitas, But the Jewish people, the Israelites, todos, all of them. verso 1. La mayoría gana, ¿verdad? Verses 1, the majority. Dios, no queremos más profetas We ni don't want jueces. no more judges. We don't want no more prophets. Queremos reyes porque los reyes de la tierra We want tienen, kings 'cause tienen the dominio. kings have more dominion. Queremos reyes como el mundo. We want kings just like the rest of the world. Y Dios dijo así, tú quieres rey, te voy a dar rey. Well, okay. You want a king? I'm going to give you one. Le pueden echar la culpa a Dios si quiere. Give the fault to the Lord if you want. Y Dios le dijo a Samuel que estaba muy triste. And the Lord told Samuel, who was really sad, No llores, don't ni te cry lamentes. and don't. No te han rechazado a Don't ti, feel me han sorry. rechazado a mí. They haven't rejected you, they rejected me. Pero le tocó solamente un caso But there was only one case that touched him. donde es bien clásico. It was a very classic Samuel case. unge a Samuel. Sam- Samuel unge a Saúl, Samuel anoints Saul, el primer rey de Israel, the first king of Israel, escogido por Dios. chosen by God. Dios lo permitió. God permitted it. Y usted ve después de la historia de Israel, la And cosa then after the history of Israel, the things fue that siempre altas y bajas. the things in Israel was always up Pero a and pesar down. de todo, But even though Dios promete un rey the Lord promised the king perfecto a perfect one, que no cobra contribuciones he did not charge ni abusa de los intereses not even abuse of de the el interest, mundo bancario. or not even the banking world. Jesucristo, el Hijo de Dios, It was Jesus Christ, el the Rey Son de of Reyes y Man, Señor de the Señores, King of Kings and Lord que es of el Alfa y el Lords. Omega y He el is the principio y el Alpha fin, and the Omega, the el beginning que and the estuvo end. muerto He was once y dead, resucitó. and now he has resurrected. Es el único Rey justo. He is the only rightful God. Pero eso es lo que el pueblo quería. That's what the nation wanted. Pues entonces Dios le reveló a Samuel, So the Lord revealed un to joven Samuel, alto, a tall young man, pero bien guapo, ¿sabe? very good looking, very handsome, Alto y con los hombros así. very tall in his
His shoulders were very broad, casi como yo. just like me. Alaba. Praise the name of Chacho, Jesus. la piel y así la barbita quizá como yo. He had his skin like me, and maybe like a beard like me too. Que cuando tú mirabas a Saúl, When you looked at Saul, te enamorabas de él. you fell in love with him. ¿Verdad? Bien padecido, He was very good looking, valiente, full of courage. físico, fuerte. He was physically strong. Aunque no quería al principio, se escondía. Even though he didn't want to and he would hide. Pero Samuel le habló y le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. But Samuel spoke to him and said, you're going to be the king of Israel. Y lo que él hacía buscando las asnas del papá que se le había perdido. And all he would do was just look for the donkeys of his father. Y lo ungió con aceite. And he anointed him with oil. ¿Verdad? Y le dio ciertas instrucciones. And he gave him certain instructions. Gloria a Dios. Glory be to God. 1 Samuel 10:6. First 10:6. 1 Samuel chapter 10 verse 6. Y esto le dijo Samuel. And the Spirit of the Lord will come on you, and you shall prophesy with him, and shall be turned into another man. Dice, entonces el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos y será mudado en otro hombre. El Espíritu de Dios vendrá sobre él con poder. And the Spirit of the Lord will come upon you with power. El caso más clásico y más lindo, presencia de Dios en la vida de un hombre, The es en most classical and the most powerful thing in the life of a man 1 Samuel 10. is 1 Samuel chapter 10. No hay nada más lindo y más poderoso There's que una nothing more experiencia de beautiful unción especial sobre un And hombre. more powerful, like an experience over a man. Era bonito la de David, It was very beautiful. porque danzaba con gran fuerza porque sentía la Because unción he de Dios. danced with great force because he felt the anointing of God. Pero el caso más bonito y más But poderoso the most beautiful case and the most powerful one del primer rey de Israel. was the first king of Israel. Y usted dice, hermano, eso está raro. Lee para que usted vea. And you're probably thinking, well, brother, that's pretty rare. But Y Samuel read le dice, te voy a dar unas señales de la presencia de Dios como it. Samuel confirmación. says, I'm going to give you signs of the presence of God as confirmation. Dice, en el sepulcro de Raquel, In the tomb of Raquel en Éfrata, que es Belén, and Ephratah, that's Bethlehem, vas a encontrar con dos hombres you're going to find yourself two men, y te dirá, las han nacido encontradas. and they'll tell you, the donkeys have been found, Y tu padre dejó de preocuparse por las asnas. and your father has stopped worrying about them. Pero su pregunta es, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué haré de mi hijo? But his question will be, what about my child? Pero tú sigues para la encina de Tabor, But then you'll continue to the yoke of Tabor en Betel, in Bethel, que habrá 3 hombres and there will be 3 men con 3 tortas de pan, with 3 loaves of bread, con 3 cabritos, 3 goats, una vasija de vino. and a vessel full of wine. Se van a saludar y te van a dar 2 panes. And they're going to say hello to you, and they're going to give you 2 loaves of bread. Y después más adelante, And then much further down, tú vas a ver una montañita you're going to come to a path, y en la falda de la montaña, and in The that skirt. pass, en la parte baja de la montaña, en el collado de Dios, in the pass of that mountain, donde está la guardia de los filisteos, where there is a garrison of the Philistines, vendrá desde la montaña para abajo, de lo alto para abajo, from the highest point to the lowest, una compañía de profetas a company of prophets, que vendrán alabando y glorificando a Dios, profetizando and they will be coming worshiping the name of Jesus, con salterio y and pandero, prophesying with psalter and tambourine, con flauta y arpa, and flutes and harps, y ellos profetizando. and they will be prophesying. Y cuando te llegues a ellos, And when you get close to el them, Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti con poder and the Holy Ghost will fill you with power, y profetizará con ellos, and you will start to prophesy y with tu them, vida será mudada en otro hombre. and your life will be Change changed in another man.
and another day. transformación. Y cuando le dijo así, And when he told him que ese marchó, that he started to march, la Biblia dice que él ya estaba transformado ya. the Bible says he was already transformed. Y se cumplió todo lo que decía aquí. And it was fulfilled all that was written. Lo de Tabor, lo de Betel, What happened in Tabor and Bethel, es el lugar donde Jacob tuvo el sueño que los ángeles That's subían y where- bajaban de una that's where escalera. Jacob had the dream where the angels went up and down the stairs ¿Verdad? of heaven. También sobre y Raquel la esposa de Jacob. And in the tomb of Rachel, the wife of Jacob. ¿Verdad? Y esto es importante entenderlo, This is very important for you to understand que eso era en Belén. because that was in Bethlehem. Sobre las cabras que dice aquí, Over the goats, ¿verdad? Eran que dice, pero los goats no son ovejas. some might say that the goats are not like the Nos sheep. habla de que Cristo va a dividir las ovejas de las cabras. It shows that the Lord is going to divide the O goats de los cabritos. from the sheep, Y la vasija de vino and the vessels que of wine representa prosperidad, that represent prosperity. presenta la sangre de Cristo que nos Represents limpia de todo pecado. The blood of the Lamb that cleanses us of all sin. Y después habla de la venida del Espíritu Santo. Then it speaks about the coming of Jesus Y Christ. cuando tú lees esto, no tiene Yeah. sentido, When you read this, it doesn't really make sense, pero sí tiene sentido en But- el Espíritu, but it does make sense in the Holy Spirit, conforme a la presencia de Dios. according to the presence of God. Porque en el collado de Dios, en la Because, montañita, And that pathway of that mountain, tú dices, pero ¿qué tiene que ver los guardias What de los does- filisteos? what does those Those garrisons, those guards of the Philistines, have Porque to do ellos with estaban anything? ahí para atacar a los judíos cuando Because they veían que were los there judíos se to- querían rebelar. They were there to attack the Jewish people when they wanted to rebel against them. Por eso estaban allí, mencionan a los filisteos. That's why they were there. That's why they mentioned the Si Philistines. veían que se levantaba un grupo en contra de los filisteos, ellos lo iban a matar. When they saw that a group wanted to lift it against Y- the Philistines, Y they cuando wanted to go bajaron there los and kill profetas them. de lo alto para abajo de la montaña, When the prophets would come from the highest points into the estaban lowest, profetizando para mí victoria, that they were prophesying to me victory, que Dios traería un rey, that the Lord will bring a king. y por ahí viene el rey de los judíos, And over here is coming the king of que the va a ser Jews. lleno del Espíritu He's Santo going to be filled with the Holy Ghost para funcionar como debería to funcionar function the way he needs en to defensa function, del pueblo. in defense of the nation. Eso es lo que yo realmente entiendo. That's what I really A lo believe. mejor esos guardias dijeron, esta gente tan loco. Maybe those guards thought, oh, Ustedes ni tienen, are crazy. Ni Kings, you políticos don't even tienen. have- You don't even have es political. más, tienen ni profeta tienen. You don't even have prophets Porque el anymore, pueblo rechazó el profeta. because the nation rejected all the prophets. El que rechace palabra de Dios, Those who reject rechaza a word of Dios. God. Pero la Biblia dice, Reject. rechazó a Dios. Lord, Ya the la Lord. presencia de Dios no puede estar ahí. The presence of the Lord can't be there. Bendito Dios. Blessed be the Y name of cuando the allí Lord. llegó Saúl, That's when Saul got there. que llegó en la cercanía de aquel culto pentecostal allí, When it came to the close of that service, en la Pentecostal ciudad de service, Mizpa quedaba eso. in the Sin way, city Mizpa. of Mizpah. Por eso que la iglesia pentecostal, MI, That's why the Church of God ME, el instituto, el seminario de ellos, la universidad de ellos, and they're in their university. se llama Mizpa University, It's called Mizpah University porque era la primera escuela de los profetas, because it was the Reconocido. first school, recognized school of the prophets, lleno del Espíritu Santo. filled of the Holy Y Spirit. cuando él llegó allí, And when he got there, no sé si él sabía lo que tenía que hacer. I don't know. I don't know if he knew what he had to do there, Porque en Pentecostés hablaron en lengua. because in the Pentecost they spoke in Pero tongues. cuando llegó Saúl allí, But when Saul got there, el Espíritu Santo cayó con poder. the Holy Ghost fell with power. Significa que había algo físico que él hizo. That means there was something physical that Yo he no did. sé si levantó las manos I'm not sure if he lifted up his o hands, dijo aleluya or if he said o hallelujah, brincó or if he even o se jumped, estremeció or if he even shook, o dio vuelta. or if he Yo turned no lo around sé, in joy. I'm Pero not cayó sure. el Espíritu Santo con But poder the Holy sobre él. Ghost fell
over him. y comenzó a profetizar la And he palabra del started to Señor. prophesy the word of God. ¿Qué dijo? Yo no sé. What he said, I'm not sure. No estoy seguro porque no lo dice la I'm Biblia. not certain because the Bible Pero didn't say so. profetizó. But he prophesied. Pero Joel dice que los últimos días But profetizarán Joel- también. In the book of Joel says, Cuando el Espíritu venga sobre toda in the end carne. of days, there will be prophecies. Y Cristo promovió el bautismo del And Espíritu the Santo. Lord promoted the baptism of the Holy Y una Spirit guianza por el Espíritu Santo and a leadership of the Holy Ghost que va mucho más allá que los dones that espirituales, goes more so than the spiritual gifts, sino que una vida espiritual, but a spiritual el espíritu life, de santidad. a spirit of holiness. Porque hay mucha gente que tiene dones. There's a lot of people that have spiritual gifts. Hoy día, Today, yo no tengo miedo de decirlo, I'm not y lo digo afraid con to say it. responsabilidad. And I say this with Hoy se responsibility. adora más el talento y los dones We now worship the talents and the spiritual gifts que a Dios mismo. than our own God, Porque mire, eso fue lo que hizo. because that's what the Lord, ¿Verdad? Lo que hizo que la actitud de que that's- tomó después that's what the attitude, Saúl le dio la caída a él. that's what caused, that attitude is what Yo no caused Saul to encuentro fall. historia más impactante y emocionante que esta, I've never seen an impacting story just like this one, relacionado al Espíritu Santo y la presencia de Dios. related with the presence of God and in the Holy Spirit. Y la Biblia dice que And the cuando él Bible tomó el says, reinado, when Saúl he tomó el took the reinado, reign, dice que un mensajero le dijo, a messenger said to him, ahí están los filisteos, ya "Here vinieron, goes the Philistines, they already came. nos dijeron que vamos a pagar más contribuciones y They vamos said that we're a going to pay more ceder a su contribution, poder and we have to recede to y their que cada power, judío tiene que sacarse un ojo. and every Jewish person has to take out an eye. Intimidación. Intimidation. Pero como la presencia de Dios estaba sobre But since the Saúl, presence of God was over Saul, dice que el Espíritu Santo vino sobre él con poder. the Holy Spirit came upon him with power, Y él se estremeció. and he started to show. La unción shake. vino sobre él. The anointing came upon Cogió him, la espada. took the sword. Vamos a darle la batalla. Let's go to the war. Y ganó un montón de guerras, And he won a lot of wars, sintiendo la presencia de Dios Feel- con poder primero. feeling the Holy Spirit with power first, Y entonces fue ejecutando lo que Dios le dijo, and then executing what the Lord had given him, que era la defensa de los judíos. which was the defense of the En Jewish ninguna people. manera estoy diciendo que hoy en día vamos a hacer eso. In no way am I saying Ese era that el we're gonna do tiempo that de los nowadays. judíos. Déjame aclarar That eso was- bien. That was the time of the Jewish people. I'm gonna Porque let la me clarify iglesia that hoy en now. día, Because the church of nowadays, su lucha es their battle is no contra carne ni sangre, not with the flesh or with the blood, sino en contra de potestades, gobernadores de las But- tinieblas, against principalities, contra demonios, And against the darkness, and huestes. and even celestial Esa es beings. nuestra lucha. That is where our war Sí, con el is. mundo que se deja usar. Sí, con el mundo que se deja usar por el diablo. Yet the world lets themselves being used by the devil, Pero nosotros con otro estilo, but us with a different style traerlo al evangelio de Jesucristo. bring them to the word of Ya the Lord. ustedes entienden. Now you guys understand. Ahora, Now, dice, no, hermano, lo que yo sé de Saúl es all I know about Saul is que Dios lo desechó. that the Lord Lo desechó. Lo desechó just Cast cast him out. him out, para no ser rey. not to be king. ¿Cuál fue el problema What was the problem que hizo que fue desechado? that caused him to be casted out? Wow. Que mucha crítica What a Sí. lot of criticism habría más ahora cuando un siervo de Dios cae. there is now when a servant of God falls. Porque Dios perdona, pero la gente no Because- perdona. God forgives, but people don't forgive. La iglesia no perdona. The church doesn't forgive. Ellos creen que perdonan. They believe they Pero en forgive, la vida real, en mi experiencia, but in real life, yo in me my convertí en el experience, 81. I gave my life to Christ in Poquitito 81. perdonan al que cae. Very little forgives Y to yo the sé one que that levantan falls. también,
I understand that some will lift you up. Pero cuando alguien se levanta y quiere seguir hacia adelante en un Yes. ministerio de líder o de lo que sea, When someone wants to, lift themselves up and continue lo in a primero role que of la gente leadership, hace es que piensan, ese metió la pata un día, ese cometió un error. the first thing people think about, oh, that person made a Pero la mistake Biblia one dice time. que cuando nosotros venimos a los pies del Señor y nos The Bible arrepentimos, says that when we come to the feet of Jesus nuestro and we pecado es repent, echado a lo más profundo de la mar our sins are casted away to the y profoundness nadie of the tiene sea, derecho de meterse y sacarlo. and no one has a right to go into that sea and take him out. Ahora, si la persona practica el pecado But if that person practices sin y lo que hace que juega con Dios y con la iglesia, and plays with the Lord and with the church, entonces hay que hablar, hay que dialogar then con we la need persona. to speak with that person. Bendito Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? Praise the name of Jesus. How many praise the name of God? ¿Qué hace que no haya presencia de Dios en cada uno de nosotros? What prevents God's presence from being in you? ¿Cómo caemos en la rebeldía? How do we fall into rebellion? ¿Cómo caemos a mi manera? How do we fall into our own way? En el tiempo de Samuel ya no querían hacer el caso a... In the times of Samuel, no one wanted to Por eso tú ves en la historia put mind to him. que llamaban So a in todos los history, profetas para resolver el problema they would call the de un rey. prophets to resolve the problem of the king. Y aparecían como 500 profetas And 500 prophets would appear, y solamente había uno que tenía la razón. and there will only be one that has the reason, Porque está por montón. because there's a lot. Y nosotros And us, creemos en los profetas, creemos en los and dones we espirituales believe in the prophets, and we believe in the spiritual si gifts son de Dios. if they are from God. Pero ya hay gente que nunca están firmes But there are people out there that are never firm, y le dicen a uno, me avisa cuando invite a un profeta and they say, "Oh, just let me know when you invite a prophet, para yo ir a tu iglesia. so I can go and visit you at your church." Gloria a Dios, pero el problema es este. Glory be to God. But the problem is this: No somos espiritistas. but we're not spiritualists. No tenemos sesiones de espiritismo aquí we tampoco. don't have sessions of Cuando Dios spiritualism habla, either. Dios habla. When God speaks, He speaks. Dios habla a través de su palabra. The Lord speaks through Dios His habla a word, través de su Espíritu Santo que He te guía a toda speaks verdad y a toda justicia. through His word that guides us through all Al Espíritu que of te truth redarguye. and justice. A la palabra enseñada en cada una de sus iglesias. To the word that is taught in A every través de one los church, maestros de escuela bíblica. through every Bible A study través del teacher, consejo de un pastor o de un through hermano every maduro. advice of a pastor, Ya Dios te está or hablando a ya. mature leader. Agárrate esto y The siga Lord is leyendo. already speaking to you. Que esa es Keep on palabra del holding Señor. on to the Bible and keep on reading it. Porque hay gente que That is the word of quieren God. There's people out there que le digan algo that want to be told que le something confirme a su punto de vista. that will confirm to their point of view. Para entonces, Dios me dijo esto, ahora yo hago lo So- que... Say, oh, the Lord told me this, now I can do what I. En una ocasión David mandó a Please. buscar un profeta, al On one profeta, occasion, David y le dijo, quiero seeked hacer the esto y esto y prophet esto y esto y esto y and esto. said, I want to do this, and this. Profeta Natán. Uh, Y el profeta Prophet Natán Nathan. le dijo, and the no, prophet chacho, haz Nathan lo que said, tú digas, olvídate, no te oh, do preocupes. what you want, don't worry. Pero después dijo, And then he said, nope. y Natán no era un falso profeta. And Nathan was not a Es false que él prophet. asumió que como Dios estaba con él, He just assumed because God was with him. esa consulta en específico, That consultation. In él specific, asumía que estaba bien. he assumed that it was okay. Por eso es que los siervos de Dios pueden equivocarse también. That's why the servants of God Los profetas de Dios pueden equivocarse. can also. Porque asume que como tú eres maduro, be todo wrong. te va a ir bien. They assume Y that te están since dando ahí you como are de permiso. mature, everything's going to go well, and they give you that permission. Pero tenemos siempre que buscar la presencia. But we always have to look for His presence. Siempre buscar confirmación We always have to look for y confirmation. guianza porque Dios está con nosotros, And we have to look for guidance because the Lord is always with con us. cada uno de nosotros. With each and every one of us. Ya el Señor, esa presencia está dentro de ti. That presence is already within us. Te ha hecho casa. He has made us a home. Somos, por eso aquí cuando la gente predica hoy en día, esta casa va a recibir esta bendición, porque That when somos people- casa de Dios. People say, "Oh, this house is going to Esa receive a presencia blessing." de Dios está ahí. That presence of God is there. En because el we're a Antiguo house of Testamento God. veían la Shekinah encima del tabernáculo In y the Moisés Old entraba ahí Testament, they would solito. see the Shekinah, and Moses was in Pero there. hoy día en el tabernáculo humano se rasgó el velo. In the human tabernacle, Se rasgó el velo. the veil broke Cuando Jesús murió, when Jesus died, dando acceso al Espíritu Santo a giving toda
aquel que tenga fe. to the Holy Spirit, to all those who have faith in Him. ¿Está la presencia de Dios contigo? Is the presence of God with you? Cuando tú estás en contra de cualquier cosa de la presencia de Dios. When you are against things that are Hay gente que dice Of eso, presence eso of God. la manifestación del Espíritu Santo en hablar en lengua, hacer esto y lo otro, para mí son changuerías. some people say, oh, the speaking in the Spirit, feeling Y the eso Holy es Ghost. parte de la That's presencia. nonsense. No, but that's part of the presence. La consagración y la santidad es la presencia, la guianza es la presencia. The guidance and the sanctity is Pero the creemos en el presence. Evangelio completo. We believe in the Porque yo me Word of avergüenzo God del Evangelio completely. porque es poder de Dios para salvación. I'm not ashamed of the Word of God because it is salvation. Nosotros somos cristianos evangélicos y pentecostales aquí. We are Christian evangelicals and Pentecostals here, De hasta la Z. from A to Z. Y yo predico el Evangelio completo. And I preach the Word of God Y from pongo A to las Z. cosas en su perspectiva. And I put things into its perspective. Para hay gente, yo no creo en eso, yo soy evangélico, yo soy de bautista o soy qué sé Some yo. people say, I don't believe this, I'm Baptist, or I'm this, or I'm that. Pero hay bautistas hoy en día que creen en el bautismo, en la unción, en el movimiento del Espíritu Santo, en la presencia de There's Dios. some Baptists that believe in the movement of the Holy Ghost. Así que se están quedando atrás. So some are just staying left really La behind. presencia guía a la iglesia. The presence guides the church. Ahora Saúl, ¿qué hizo Saúl? What does Saul do? Se le subió a la cabeza Did it go to his su head? hermosura. He said, well, pretty His boy, beauty. pretty boy. His beauty. Su inteligencia, su His físico, intelligence, his su physical, valentía. his courage. Pero cuando se sintió con mucho orgullo When he was with a lot of pride por el don que tenía, because of the spiritual gift that por he el had, don del Espíritu Santo que tenía, for the spiritual gift he had from the Holy Spirit, from the Holy Ghost, perdió la visión. he lost his vision. Porque había un orgullo por lo buen mensajero que él era. He had a lot of pride because of the good messenger he had. Como buen gobernador que era, Because se of le the good fue, governor he la was. gloria se le fue para la cabeza. The glory went to his head. Pero la gloria está en el Señor. The glory is in the Lord. Como hoy en día, Just like nowadays. yo veo, este es el evangelista fulano y tal, This is evangelist el so-and-so, más usado, the most used, el más que Dios te usa más que los demás. the one that the Lord uses most than anyone else. Alábate, pollo. Praise this chicken. Yeah, that's a Puerto Rican expression. Alábate, pollo, It's a Puerto Rican expression. que mañana te guisan. Tomorrow they'll make you. Esa breakfast. fue la obstinación, el deseo, el ego. This was the ego. Soy el primer rey en la historia. I am the first De king in Israel. history of Israel. Soy el único predicador que alcancé a entrar en I am tal the only territorio. preacher that was able to enter certain territories. El primero en tener 20,000 personas dentro de un edificio. I'm the only person that used to bring 20,000 people in a building. ¡Gloria! Glory. Pero a Dios, But to God, eso es un área peligrosa porque it's el a que area se that is llena very de dangerous. gloria The person who's filled with glory se sube bien alto y Uh, va a caer. goes really, really high and Porque then ya fall, la presencia del diablo está ahí. because the presence of the devil is already there. Y lo primero hizo él, The first thing he did que iba para la guerra when he went to war, y había que hacer un servicio de ofrenda y de sacrificio. and had to do a service of offering and No esperó a sacrifice. Samuel, que era el sacerdote. He didn't wait for Samuel, who was the priest. Yo tengo la unción, Oh, I have the anointing. ¿verdad? Parafraseando para que la gente no diga que estoy torciendo la Biblia. As Yo tengo la unción, I have the anointing me. pero yo voy a hacer el trabajo de aquí del sacerdote. I'm going to do his job. Hizo el sacrificio, lo He did- ofreció a Jehová. He did the sacrifice. se he metió a gave it to sacerdote. the Lord. He did Ya the es priest's job. sacerdote sin que Dios le dijo que era sacerdote. He did it not knowing that he wasn't a priest. Y ahí donde Dios se molestó con él. And that's where the Lord was bothered Y with ya him. Samuel le dijo, mira, ya Dios te quitó a ti. And that's when Samuel said, "The Porque Lord Dios has conoce already los corazones. took it away from you, because the Lord knows your heart." Y después cuando Dios le dice, vete, ataca a Amalek, And when the Lord says, "Go and attack Amalek," que era un rey malo. he was a king.
¿verdad? Limpia esa sociedad completa. Clean that city. Wipe them out. completely. Wipe them out. Acabe con esta gente y no traigan And, nada del don't- botín. Don't bring nothing from them. Pero el hombre sabe, el hombre es alto y bonito. The man knows he's Pues se tall and trajo beautiful. un montón de animales, He ovejas. brought a lot of animals. Y a lot cuando of sheep. Samuel escuchó el And when Samuel heard the bell, una fila bien grande de animales, there was a big line of oro y animals. plata y chavo ahí para balancear el budget. There's a lot of gold and silver to balance the Con budget. esto yo hago el presupuesto, lo preparo aquí Now al día. the budget, I could put it ¿Ves? in a balance. ¿Verdad? Y ahí Dios se molestó. And that's where the Lord started to be bothered. Porque cuando tú haces las cosas como tú quieres, Because when you do things the way you want to do, sabiendo que Dios te dio una instrucción knowing that the Lord gave you an y un instruction propósito específico, and a special purpose, te metes en problemas. you're going to have problems. Estás saboteando la voluntad del Señor. You are sabotaging the purpose of Pero God. pensaba que no. But he thought, no. Porque la actitud de él, yo tengo una idea mejor que Dios. His attitude was, I have a better idea A Dios se than le that of the escapó Lord. que a nosotros nos falta el dinerito. The Lord must have forgotten that we need that money. So, como él se lo olvidó, pues yo añado. Well, since God forgot, then I'm just going to add it. Enmendé su ley y su mandamiento. I amended his law, No hice his nada malo. commandment. I didn't No do hice that nada wrong. malo. I didn't do anything Yo lo wrong. que hice algo diferente de lo de Dios. I just did something different than of the Es Lord. que yo hablo cosas de Dios, I speak of things of the Lord, pero le añado un poquito. but I just add a little bit Porque creo que nos conviene. because I think it's worth it. Y Dios lo desechó. And the Lord casted him out. Y él nunca se arrepintió. And he never repented Porque los pecados de David, because the sin of David, el rey siguiente, the king that succeeded, fueron him, peores que el pecado que él estaba con was worse than the sin that he was committing. aparentemente. Apparently. Porque la muerte de una persona y el Apparently. adulterio es malísimo. El adulterio y el mandar a matar al esposo de Betsabé, He eso era set out malísimo. to kill others, and even the adultery he committed was worse. Pero el problema es que David se arrepintió. But the thing is that David would repent. Hizo la cosa a su manera. He did things that in his own way. Pero el profeta le hizo una historia, un cuento, But the prophet gave him a story, a tell. y él le dijo, ¿qué tú crees de esta historia que te conté de And aquel he said, what do you think of the del story rico that que I le quitó told la you oveja, algo así? of the rich that took away that sheep? Y él dijo, tachos, hay que matarlo. Oh, you know what he said? Oh, that person, we got to kill him. Y el profeta le dijo, ese eres tú, David. And that prophet said, that is you, David. Pero David no se levantó, aquí soy yo el rey, a mí tú no me profetices eso. And David said, Entonces- oh, you can't come here and prophesy that to me. Sino él dijo, And that's not que what he Dios said. tenga misericordia de He mí. said, well, may God have mercy over me. Pero Saúl nunca hizo eso. But Saul never said those things. Saúl quiso buscar otra presencia, el más allá. He wanted to look for another presence, En the un mundo more above oculto. that, in an occult world. Y fue, consultó con una pitonisa, una bruja. And he went and he consulted with a witch. Y hasta la misma bruja le dijo, tú vas a morir tú, And he Y said, tu hijo. You're gonna die, and so is your son. que el hijo era bueno, And his son was a good person, pero murieron. but he died. Él mismo se echó a la espada. He himself casted Qué his own historia sword. triste. What a sad story. Pero en asunto de la presencia del Señor, But when it refers Es to algo the serio. presence of God, it's something serious. porque le dijo Samuel, Dios a Samuel, no llores más nada por él. The Lord told Samuel, don't cry, Don't cry no more for him. Porque uno llora. No sé one cuántos han cries. llorado por gente que han caído y han ido I hasta don't know how presos que son many of you cristianos. have cried for those that have been in prison. No that les are cuento Christian. porque no tiene buen sabor en el mensaje. I can't. Yo he you know, llorado por gente I have cried for many que yo conozco que arrestado, que Dios no puede that have ser. been arrested. And Ay, Dios mío, ten misericordia. cannot be. Have mercy, God, Porque se alejaron de la presencia del because Señor. they got further away from the presence of God. Todos tenemos antorcha, ¿verdad? We all have a torch, right? Pero a veces nuestra antorcha. But sometimes our Estamos por ahí, torches are off. antorcha, antorcha, ven, Sometimes victoria,
victoria con la antorcha. victory with our torches. Pero la antorcha a veces está apagado. But with our torches, sometimes our fire is off. Porque inventamos nuestra forma de hacer adoración e iglesia, que a Dios no le agrada. Sometimes we invent our own form, and that form is not worthy. Contradecimos a Dios disimuladamente. We contradict the Lord, and Se nos olvida que la presencia nos hace In a santo y hidden nos way. hace puro. we don't know that these experiences will make us pure. Que podemos tener victoria a la manera de Dios, We can have victory in the way of the Lord, en el momento de Dios. in the moment of the Lord. Pero nosotros hacemos otra cosa. Yo me But encuentro we con do gente other things. que quieren ser pastores. I find myself with people that want to be pastors. Y abren grupos y tienen grupos And y they buscan y hacen. open groups and they look and they seek. Yo le digo, ¿por qué no te casas con tu And mujer? and I said, why don't you marry your wife? Oh. Después Oh, maybe later. empieza por el paso número 1. Start with step 1 first. Arreglar tu vida con el Señor. Fix your life with Christ. ¿Verdad? Apartado de toda iniquidad. Apart yourself from all Todo el que iniquity. invoca en el Señor. All who invoke the name of Jesus. Esto no es enamorarse de los dones y de los This ministerios. is not to fall in love with the Esto es spiritual gifts or enamorarse the de la ministry. presencia de This Dios is to fall in love with the presence y of seguir God la presencia de Dios. and follow the presence Porque of God. cuando tú la sigues, When you follow it, el propósito de Dios se cumple en ti. the purpose of God is fulfilled. Si in hacemos you. otra cosa es contradecir a Dios If we do something else, is contradicting the Lord y pretender de que Dios está hablando and pretend that the Lord is speaking y te está respaldando una cosa que Dios no respalda. and something that you think that the Lord is supporting you, but He's really not. Yo escuché de una convención de las asambleas de Dios, I heard in a convention of de misiones. of a La missionary. asamblea de Dios es bien poderosa en misiones en el mundo entero. It's a powerful group of missionaries throughout y- the whole world. Y hay un reporte que nunca dan claramente And there's a de la report China. that they give La China permiten ahora a las iglesias tener in culto, pero China a la manera de ellos. allows you to have services. Pero but hay in una their way. iglesia que está en las catacumbas o está en sitios secretamente. That is like in the catacombs, Y fue y trajeron al chino a los Estados Unidos, and they brought China to the lo United trajeron a States. Nueva York, They brought him to a New York Virginia, Virginia, a la Florida, and Florida. a California. California. Llevaron a las iglesias más grandes y megas And they brought iglesias him to the biggest churches. y le preguntaron, ¿y qué te parece And they asked, "What do you el think? progreso que nosotros tenemos? This progress that we have. ¿Verdad? Con esta iglesia de 10,000, otro de 20,000, otro de 5,000. This church of 10,000 and 5,000. Y el chino, And the Chinese. estoy man said, asombrado cuán lejos han llegado I'm so surprised of how far you guys have come sin la presencia de Dios. without the presence of God. Sin la presencia de Dios. Without the presence of God. Y se quedaron ellos. And they were Y yo Left in quisiera shock. conocer, yo quisiera ir a ese país. love to go to Yo he that country. escuchado muchas cosas impactantes I've heard a lot of donde la impacting things. presencia de Dios en una casa se manifiesta And, how the y presence of God todos in los a dones house sin will tener el manifest privilegio itself. que nosotros tenemos aquí. They don't have all the privileges. Yo that no we have digo here. que toda iglesia grande es mala, I'm not saying all big churches is bad. porque también hay de buena calidad también. Because there's some of good quality as well. Grande o pequeña, de buena y mala Big- calidad. Big or small of good Lo que yo quality. digo que el orgullo no se le suba That I'm just saying that the y la Pride. obstinación does not go up y el obseso de la fama a la cabeza or that obsession of fame come to your head. con el poder de Dios y el talento de Dios, con las With cosas de Dios. The power and the talents of God. Tenemos la antorcha, pero la antorcha a veces puede estar apagada. So we have the torch, but sometimes that torch can be. Yo, Ah. yo siempre digo, y hay gente I que always say this. lamentablemente me cae mal, pero es que yo no quiero que me caiga mal, pero me cae mal. Yo le caigo mal. Yo digo, si hay alguien del mundo público, de la farándula, de artistas, de deportistas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que vengan al evangelio. Y escuché esto de John Ramírez. And I heard John Ramirez say Usted lo ve this. en YouTube, que él era ex sacerdote de Satanás.
He perteneció a la iglesia de Wilkinson, is an ex-priest of St. que fue Mary's el Church, mejor evangelista que se ha podido ver, en la opinión mía, respetando a los demás. and he was led by John Y lo digo Wilkinson, no por lo que hizo, sino por su integridad. not because of what he's done, but his integrity. Y entonces, después de 5 años de estar en la iglesia, After 5 years of being in the church, le dicen a él, they tell them, estamos dando unas entrevistas para entrar en ciertos ministerios aquí en esta I'm iglesia. gonna do Que certain tiene interviews una to iglesia en be- Times Square, He has a church in que Times nadie tiene Square. una iglesia ahí, a eso es carísimo. Entonces, que fue el que le predicó a Nicky Cruz. He preached to Nikki Cruz. En- Y entonces, a la entrevista le dijeron, ok, estamos In this escogiendo interview, we're choosing aquí en el ministerio de limpiar los baños, someone to clean the bathrooms of the church, de mantenimiento. maintenance. Y él tenía algo que dar, porque el hombre fue sumo sacerdote de Satanás. He had something to give. He Y él le was dijo, gloria a high Dios, yo lo priest. hago. Y lo And he miraron. said, glory be to God, I'll do Y it. yo, ¿por qué me miran así? And they were like, No, que no he es was verdad. like, why did you look at me like Te that? estábamos probando. We were just trying. Y él le dijo, no jueguen conmigo. Yo no vengo aquí Don't para que play jueguen with me. conmigo. I'm not here for you guys to Si hay mess que limpiar around. baño, yo limpio baño. Y vengo, He said, y- I'm here. If I have to clean the bathroom, I'll y clean le the dijo, bathroom. no, lo que pasa es que yo pruebo la actitud de la gente cuando nosotros le decimos. But what I do is I try the attitudes of everyone when I say this. Queremos probar los corazones. I want to try the hearts. Tú vas a trabajar cuidando a David Wilkinson You're going to work como taking care guardaespaldas, of John Wilkerson like a porque security guard. venían y que ciertos extremistas de otra religión a escupirle en la cara y There atacarlo. would be extremists that would come and spit in his face Y lo or seguían attack hasta him la casa. Y lo They will cogieron a follow él him porque to él his conoce home. el ambiente del satanismo. because he understands the world of Y él dice, Satan. y yo limpié, And cogí y he's like, limpié también baño. and I did clean bathrooms. Y la opinión mía, In my opinion, a mí no importa quién sea, I don't care who you are. sea una persona sencilla Maybe a simple o person una persona conocida en el mundo, or somebody known in the world que puede ser útil para predicador del evangelio. that could be worthy of being a preacher of the word of God. Métalo primero a limpiar los baños de la iglesia y de mantenimiento de la iglesia. Put him to work Porque in the ahí está maintenance la of the unción de kingdom. Dios. That's where the anointing Y of si God is. tienen humildad And if they have humility y ve que no tiene el espíritu de Saúl, and you see that they don't have the spirit of Saul, entonces súbelo. then you can move Súbalo him de up, nivel. move him up the levels Porque tenemos que tener esa presencia. because we have to have that presence. La actividad con humildad. En Marcos 16 dice, Mark 16, verse 15 says, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. y predicarle al mundo, a toda criatura, que creyere y fue bautizado será salvo, para el que no creyere será condenado. Estas señales os seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán mano la serpiente, y si bebieren cosas mortíferas, no os hará daño. Pondrán las manos sobre el enfermo y los enfermos sanarán. Esa es la antorcha que quiere Dios. That's De que the haya torch that santidad. the Lord wants, that holiness Y después exists, los dones espirituales. and then the spiritual ones to follow. Gloria a Dios. Dedicación siempre a la presencia del Señor. Dedication to the presence of God. Que cuando tú ores y ayunes, That when you pray and you imite las fast, enseñanzas de Cristo. and you imitate Cuando the enseñaba sobre la humildad, teachings of Jesus, antes when de he acusar taught a la about mujer humility, adúltera, antes de acusar a aquel before que ora, you, accuse the adulterous woman, aquella that viuda que person dio that- solamente un poquito porque no tenía, or the widow that gave a little because she didn't have much. antes de entrar en ese juicio, Before you enter that judgment, piénselo, aún en la oración y en los ayunos. think about it.
Even in Aquí prayer yo sé que hay gente que ora mucho. and fasting. La I know a lot mayoría of people de here los pray, retiros que yo he ido, congregacionales en otras iglesias, and many todo eso es places I've gone pide, before, pide. all they do is ask, 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 and ask. Usted quiere tener presencia, You want to have presence? comienzas a darle gracias a Dios por la salvación tuya. Give thanks to the Lord for your Gracias, salvation. Señor, por la salvación. Thank you, Lord, for your Gracias por la salvation. palabra. Gracias porque estoy de pie. Thank you, Lord, 'cause I'm standing. Gracias que no tengo ahora, pero tú me vas a dar después. Thank you, Gracias because por tu I don't have now, promesa. but I know you're going to give me later. Gracias, Dios mío, Señor, porque me ha levantado. Thank you, Lord, for lifting me up. Gracias porque no ha pasado tormenta aquí. Thank you, Lord, because no Gracias storm has porque come me this way. permite administrarle a los demás. Thank you, Lord, because you have allowed Gracias me to porque minister estoy to the vivo. rest. Thank you Gracias, for gracias, that I'm gracias, alive. gracias, gracias. Thank you, Lord. Comienzas a dar gracias y se te enciende la antorcha, la presencia de Dios. Your Nuestra torch mentalidad, will turn on your presence of God. nuestra familia y amigos, Our mentality, our el friends, mundo and our está, family. el mundo está bien perdido. The world is very lost. La iglesia está pensando en muchas otras cosas. The world is thinking in many other things. No hay un predicador como Noé, predicador de justicia. There's not a person No like Noah, existen. ¿Dónde person están? of justice. Solamente uno They en Puerto don't Rico está bien exist. ancianito, que ese es Jorge Rasque. Que le prediquen a los políticos, que lo That preaches prediquen to a los ricos, politicians, que le that predique a preaches los to- pobres, to the poor, a la sociedad, a la familia, a los amigos. to the society, to the family, to El friends. mundo nos necesita, The world iglesia. needs it, church. Vamos a predicarles presencia, vamos a seguir la Let's presencia de preach Dios. presence. Let's follow the presence of God. Sin la presencia de Dios no vale la pena. Without the presence of God, it's not Así que worth it. Dios le bendiga, Dios le guarde. God bless you.